Tenemos 10 participantes de 35 registrados. Vamos a dar unos 10 minutitos más para poder comenzar y en unos momentitos iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Soy Alejandro. En Sí, unos sí. minutos vamos a comenzar.
El taller Sí, estamos esperando a que llegue un poco más de participantes. de acuerdo. Gracias. Alejandro, disculpa, ¿de a qué horas es el taller? De 5, si nos extendemos por mucho, hasta las 7 de la noche. Ok, gracias. No hay de qué. Hola Alex. Hola, en unos minutitos comenzamos. Sean todos y todas bienvenidos. Antes de comenzar, no sé si quisieran presentarse al grupo o decir alguna experiencia, quienes ya hayan tomado parte de los talleres anteriores. Adelante, el micrófono está abierto para quien guste tomar la palabra. Buenas tardes, soy Alejandra Cruz, vivo en Michoacán y bueno, desde el taller anterior me hubiera gustado estar, pero bueno, ya me enteré muy tarde, así que en esta ocasión me puse vivas para poder entrar a estas sesiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Es bonito ver caras nuevas por acá, que el grupo se hace más nutrido cada vez. Buenas tardes, soy Georgina Ortiz, Gina Ortiz, y este es el segundo taller que tomo con ustedes. Tomé el de minificción y fue muy bonito ver lo que escribimos en un ebook. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Escuchan bien? Sí, Sí. Perdón, es que andaba arreglando mi micrófono. Me presento, mi nombre es Sebastián. Es la primera vez que tomo este taller. Estoy emocionado. Ah, Conocí el taller por mi profesor de literatura. Espero aprender todavía más de ustedes, seguir experimentando como escritor y pues llegar a publicar con ustedes sería maravilloso. Muchas gracias por invitarme. buenas tardes, mi nombre es Lucina Vázquez Miranda. Ya he tomado otros talleres con el equipo de Maladrón, me encantan, he aprendido mucho y estoy emocionada de volver a tomar cuento. Creo que es una experiencia maravillosa y Alex es un muy buen maestro. Muchas gracias a todos y a todas. Creo que es momento de
comenzar, si no nos va a agarrar más la tarde. Les pregunto antes, por cuestiones de formalidad, ¿tienen algún problema con que se grabe la sesión? Hay algunas compañeras y compañeros que les gustaría, no pueden integrarse en este momento y les gustaría poder ver el material más adelante. Bueno, creo que No. entonces no. Bien, me vuelvo a presentar para quien no me conoce. Yo soy Alejandro Rodríguez, formo parte del equipo de Taller Maladrón. En este momento estamos transmitiendo desde Pilares, Atlampa, en la colonia del mismo nombre, cerca de Tlatelolco, Santa María la Ribera. Es una sesión híbrida, por si quieren sumarse al espacio en alguna de las sesiones posteriores, también está la posibilidad de hacerlo. Podemos llegar hasta ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, en específico el programa Colectivos Culturales Comunitarios 2022. Somos parte de ese programa social y como tal, pues la idea es ir generando una comunidad, ¿no? En este caso tenemos una comunidad virtual bastante amplia que se ha logrado hacer a lo largo de 2 años, 3 con desde la pandemia. Hemos tenido la posibilidad de publicar la obra resultado de los talleres en una primera antología. Esta es la edición del 2019, no, del 2020. Y en una segunda, publicada en 2022. La idea es hacer lo mismo en este año. Vamos a tener 4 talleres a lo largo de 4 meses. Empezamos con taller de cuento, seguiría narrativa de la memoria. Narrativa de la memoria solamente serían sesiones virtuales. Tenemos taller de ensayo posteriormente y finalizamos con taller de poesía. Lamentablemente quisiéramos dar cabida a que toda la producción literaria surgida en este espacio pudiera tener un espacio en la antología impresa. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto y por cuestiones de el mismo espacio del libro, haremos una selección. Sin embargo, trataremos de motivarlas para que escribamos, ¿no? Finalmente es un aliciente el estar en una antología. Esperemos que salga material y no limitarnos a solo ese espacio. Finalmente, cuando a uno le nace la pasión por escribir, uno busca dónde, ¿no? E igual encontraremos algunas otras maneras de que la obra que salga de este espacio sea publicada. Y bueno, sin más, nos vamos a empezar este taller. Denme un segundo. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Empezamos con la tradición oral, orígenes de la narrativa. Pasaremos por una definición de cuento. Es importante porque muchas veces se confunde un poco con el relato o con o con otro tipo de textos, otro tipo de narrativas, o incluso tenemos la minificción, que también es tiene otro tipo de estructura, tiene otro tipo de forma. Vamos a hacer algunos ejercicios y comentar parte de la estructura interna y externa de una obra narrativa. Comenzamos con el primer tema, la tradición oral, orígenes de la narrativa. Una de las cosas que hay que entender antes de abordar el cuento en cuanto a generalidades, abordar el tema de la estructura, de cómo se escribe, de qué se puede hablar, qué no se puede hablar en un cuento, es ver la historia que hay para que éste nazca como tal. El cuento como género moderno nos viene a finales del 19, principios del 20. Edgar Allan Poe es uno de los grandes teóricos que nos habla acerca de una unidad de impresión y le da forma a este tipo de relatos breves. Pero mucho antes de eso, mucho antes de que se inventara la escritura acaso, el ser humano ya escribía historias. Bueno, no las escribía, en su tiempo las hablaba. La tradición oral nos ha permitido que leyendas, que mitos de la creación del mundo, que diferentes tipos de historias
que cada pueblo a lo largo de su acontecer va construyendo, puedan seguir perdurando de boca en boca, de oído a oído. Una de las características de la oralidad es que es efímera, a diferencia de la palabra escrita que se queda en papel, que siempre es lo mismo, que no cambia, puede tener diferentes interpretaciones, pero a final de cuentas los elementos se quedan ahí en forma de símbolos, en forma de signos, que no pueden ser cambiados de otra manera. Al momento de transmitir una historia oralmente, esta no siempre se cuenta de la misma manera. Esa es una de las primeras diferencias en cuanto a una historia escrita. La segunda es que cada narrador le va añadiendo más cosas a la historia que escribe. Y esto hace que una historia se vaya contando a lo largo de años, a lo largo de décadas, a lo largo de siglos o incluso a lo largo de milenios. Tenemos muchos ejemplos de tradición oral, podemos verlo, no sé, en un caso concreto con alguna leyenda. Aquí en México se me ocurren varias. La Llorona tiene varias versiones, por citar alguna en este momento en específico. Pero lo que nos interesa en este momento, más que hacer este rescate, es también valorar un poco esta cuestión de por qué escribimos, ¿no? O por qué tenemos esa necesidad de inventar historias o de estar construyendo espacios ficcionales. No sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes quisiera comentar al respecto sobre esta pregunta en específico. ¿Qué es lo que les motiva a escribir o por qué creen que tenemos esa necesidad de estar inventando historias? Les cedo la palabra a quien guste tomarla y adelante. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Anayibe, me conecto desde Colombia y bueno, aprovecho y informo que estuve también en el taller de minificción. Me quedó gustando muchísimo la exigencia, el tallerear y eso me parece interesante. ¿Por qué escribo o qué me motiva a escribir? A escribir pues es como más que todo la observación del mundo. Yo voy por la calle y veo de pronto unas personas hablando, departiendo y me parece curiosidad. No es chisme, sino de pronto los gestos de las personas, cada quien se comunica de una manera diferente, entonces me parece curioso y de pronto escribo sobre eso. Un niño en la calle, ¿por qué pide limosna un niño en la calle? O sea, como que se me pasan por mi mente muchos interrogantes de lo que sucede a mi alrededor y que a veces me desconecto tanto del mundo que no los veo, no los logro ver. Pero cuando a mí me gusta mucho caminar y pues al observar, que es yo creo que es el sentido que yo más uso, entonces eso me motiva a escribir. Y además de las cosas interiores que yo tengo, como para sacarlas, hay cosas que de pronto no se dicen, entonces las escribo de tal manera que yo pueda como desahogarme, de alguna manera desahogarme, y eso me invita a sanar también, porque también se escribe el dolor, se escribe y se describe, ¿no? Entonces con eso sacamos muchas cosas, exteriorizamos otras y de pronto podemos plasmar otras que nos parecen importantes a la vista o que de pronto no hemos podido observar de alguna manera por estar metidos en nuestra burbuja. Eso es lo que me motiva a escribir. Adelante, Lucina. Creo que cada quien tiene sus razones y todas son válidas, pero a mí lo que me motiva a escribir es para sobrellevar mi realidad e inventarme al mismo tiempo otra. Es como jugar a ser Dios y a ser diablo. Gracias.
Excelente, Lucina, muchas gracias. Joseph Campbell, por ejemplo, tiene un libro que se llama El hombre de las mil máscaras y él incluso lo ve desde el psicoanálisis, ¿no? El ser humano necesita del mito, necesita de ciertos rituales, de ciertos simbolismos para poder entrar como en introspectiva y para poder sanar todo eso que calla. Incluso ya si lo vemos en un aspecto más de la cuestión de la mística de los pueblos, de sus relatos originarios, de sus mitos, sus leyendas o incluso las distintas religiones que hay, son una necesidad humana por reinventar el mundo, reinterpretarlo y a la vez buscar expresar eso que tenemos dentro. Quizás esas serían algunas de las razones por las que nace la narrativa. La narrativa es incluso de esta manera más vieja que la escritura. ¿Por qué? Porque tenemos a la tradición oral y porque tenemos no cuentos en la estructura formal, pero sí relatos breves que nos dan cuenta de cada una de las visiones que tenían los distintos pueblos que nos antecedieron. ¿Qué es un cuento entonces y qué lo diferencia de cualquier otra historia? Aquí tenemos algunos elementos. Les comentaba acerca de la unidad de impresión. La unidad de impresión fue una teoría que desarrolló Edgar Allan Poe. ¿Qué decía él? Él lo que buscaba al momento de escribir sus relatos era que el cuento o la historia breve se pudiera leer en una sola sentada. Esto quiere decir que el lector se mantuviera cautivo y para eso ponía ciertos momentos de tensión en cada momento de la historia. Iba subiendo la tensión poco a poco, subiéndola, manteniendo la intriga en cada momento del relato, de tal manera que el lector o la lectora estuviera tan atento al desarrollo de esa historia que no se despegara de la hoja. De esa manera define Poe la unidad de impresión. Si nos vamos con otro ejemplo, el escritor argentino Julio Cortázar, a propósito de la comparación que hay con la novela, él era muy aficionado al box. Entonces, ¿qué era lo que decía? Él decía que la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien una novela por lo general es más extensa que un cuento, ¿cómo pudiéramos definir un cuento largo de una novela muy corta? ¿No? Podemos hacer esta diferenciación por la intensidad narrativa. El cuento siempre te va a estar atrapando, el cuento a diferencia de la novela no se va a estar yendo por las ramas, no te va a contar muchas historias en una, no va a tener tantos hilos narrativos como lo tiene la novela. El cuento se va a enfocar más bien en una parte muy concreta de una historia muy concreta con ciertas cosas concretas para mantener siempre esta tensión en quien está leyendo. Si quisiéramos ver otra analogía, la novela pudiera ser como una película, como un fragmento de video en el que una cámara se está moviendo, puede enfocar distintos elementos, puede tener distintas perspectivas. El cuento pudiera ser como una fotografía estática, donde solo tienes una escena y a partir de esa escena tienes que ir viendo las demás cosas. Hay otra analogía que me gusta mucho que dice que ver un cuento, encontrarse con un cuento, escribir un cuento, es como pensar en un iceberg. Solamente vemos la punta del iceberg y no vemos todo el trasfondo que hay debajo del mar. Un cuento entonces es una narración breve. Esa debería ser una de las primeras características. Es ficcional, porque a pesar de que pudiéramos basarnos en la realidad para escribir una historia, siempre la estamos reinterpretando. Al momento que nos sentamos a escribir un cuento, aunque este esté basado en una historia real, va a ser siempre la forma en la que, como vemos, ese hecho narrado. Vamos a tener que reinterpretar diálogos de personajes, vamos a tener que construir un ambiente, a pesar de que ya lo conozcamos, lo vamos a plasmar en un papel y lo vamos a dar a conocer quizás a gente que ni siquiera lo conozca. Por eso, a pesar de estar basado en un hecho real,
un cuento siempre tiene algo de ficcional porque estamos reinventando de una u otra manera la forma en la que vemos el mundo y en la que vemos nuestro entorno. Está ambientado en un lugar. Un cuento no puede ocurrir en la nada. O bueno, igual la nada pudiera ser un escenario, ¿no? Ya si nos ponemos un poco más imaginativos y lemas, pero el cuento ocurre en un espacio determinado, está enmarcado en una época determinada, en un contexto social determinado, en un área geográfica determinada, ya sea ficticia o inventada. Incluso esto es un poco más difícil a veces, ya si nos vamos a mundos de fantasía, a cosas fuera de este mundo, cada quien escribe lo que quiera a final de cuentas, pero el universo narrado debe ser lo suficientemente verosímil como para ser creído, como para ser leído. Podemos inventar un cuento que se desarrolle en una galaxia muy, muy lejana. Sin embargo, esa galaxia debe tener su propia lógica, debe tener sus porqués, sus cómo y sus cuándos, ¿no? Eso lo enmarcamos en un ambiente, el cual cuando escribimos debemos tomar en cuenta que el lector debe de entrarse. Todo lo que describimos en el ambiente debe hacerle creer que está viviendo ese cuento, a pesar de que lo va a reinterpretar al leer, y debe hacerle creer al lector que eso puede ser posible dentro del universo del cuento, obviamente. Está enmarcado en un tiempo determinado, no solamente por la cuestión de una época específica, el presente, el pasado, un universo futurista, sino porque se desarrolla en un lapso. Podemos contar una historia de algo que ocurre en 3 minutos, una historia de algo que ocurre en una semana, que ocurre en una década, a toda la vida desde la niñez hasta la muerte de un protagonista, de un personaje. Realmente no hay mucho límite para eso en cuanto al manejo de los tiempos. Dependerá más bien el efecto que querramos lograr a la hora de que manejemos este tiempo dentro de un cuento. Cortázar, por ejemplo, tiene un cuento en específico, no estoy recordando el nombre en este momento, de un condenado a muerte. En el universo del cuento se supone que el condenado se le rompe la soga que lo está atando, va a caer a un río, se salva y todavía tiene como la oportunidad de vivir su vida, ¿no? Pero resulta que todo eso que nos cuentan en páginas y páginas y páginas es en realidad los últimos 3 minutos que está ya casi delirando porque lo están ahorcando, ¿no? Entonces el tiempo que se maneja dentro de la obra es diferente al tiempo real de los sucesos que están transcurriendo. También otra cosa importantísima es que no sería nada del cuento sin sus personajes, tanto como protagonistas, como antagonistas, como personajes secundarios, el chico que pasa de repente vendiendo periódicos, el mesero. eh, Todo eso es muy importante porque ayuda a conformar el universo del cuento y porque si los personajes realmente no habría ninguna acción, ¿no? Estaríamos viendo un paisaje, estaríamos viendo una pintura, pero no tendríamos un cuento porque el cuento, otra de las cosas importantísimas es la acción que se desarrolla. El cuento tiene un planteamiento, tiene un nudo, tiene un desenlace, pero más que nada el cuento tiene un conflicto que de una u otra manera debe ser resuelto o debe quedar inconcluso, ¿no? Hay un cambio desde el principio del cuento entre los personajes y hay un cambio al final del cuento con los personajes. Todo va evolucionando conforme van pasando la secuencia de escenas que tenemos ahí. Y por supuesto, la unidad de impresión debemos buscar siempre que en una cantidad reducida de páginas, bueno, esto reducido entre comillas, ¿no? Ya dependerá de muchas cosas, pero una cantidad reducida de espacios, condensar todo ese universo y que ese universo que estamos condensando realmente pueda tener interés para quien está leyendo. Hago una pausa en este momento por si tuvieran alguna duda con los conceptos que estamos abordando, alguna opinión que quisieran comentar. Les escucho. Ok, continuamos entonces con
el siguiente tema. Y vámonos con un pequeño ejercicio, a ver si en verdad no había dudas. No, vamos a ver más que nada el relato. Es importante que antes de adentrarnos a la cuestión de un cuento en forma, una de las primeros ejercicios para narrar es escribir un relato, narrar un suceso tal cual, sin importarnos ahora tanto la cuestión de la forma, la cuestión de los personajes, la cuestión de la unidad de impresión. Vamos a pensar en un suceso que nos haya pasado recientemente, en un sueño que hayamos tenido, en cualquier experiencia personal. Vamos a escribirlo brevemente, una cosa de un párrafo, si gustan, 2 párrafos máximo, en primera persona, y vamos a dar, son 5:40, unos 10 minutos para concretar el ejercicio. Ya una vez que lo terminemos, compartiremos las lecturas de los mismos y daremos opiniones. No sé si hasta el momento haya una duda. Esther, por favor. No te puse atención, discúlpame. Entonces es escribir en forma de cuento un sueño personal y ya. No en forma de cuento, va a ser un relato. Realmente ahorita no nos preocupamos por la cuestión estilística, más bien vamos a soltar la pluma escribiendo, describiendo un sueño, describiendo algo que nos haya pasado. Ok, gracias. Ok, 10 minutos entonces. Igual acá ando por cualquier duda, pregunta, comentario. Somos una comunidad y vamos construyendo entre todos esto.
¿Cómo vamos con ese ejercicio? ¿Alguien ya terminó su relato? Adelante, no sean tímidos. Yo. ¿Nos quieres compartir? Ah, es Sí. Gina y luego Alejandra. ¿Puedo empezar? No se escucha. Sí, creo que Alejandra había levantado primero la mano, entonces Alejandra y luego Gina. Sí. Mi relato se llama El velorio. Debía ser una noche triste, sin embargo, ellos festejaban. El ataúd era llevado a su destino, a su alojamiento final. Los demás cantaban, bebían. No pude más con esa blasfemia. Debía pararla. Nadie veía mi dolor. Al acercarme, él abrió su ataúd. Tomó con fuerza mi mano. Aún siento dolor. Tú sigues, dijo. Mientras tanto, la abuela, envuelta en su vestido blanco, me abrazó. Ella me enraizó de nuevo a la vida. Ok, muchas gracias Alejandra. ¿Alguna opinión que quisieran compartir sobre el relato que acabamos de escuchar? Que puede funcionar así solito como lo leyó, así corto. Puede funcionar así. Tiene todas las ¿cómo se dice? Los argumentos, pues, sí, los materiales, pues, para que funcione como un cuento corto. Y se siente, pues, se entiende que es un dolor, se siente lo que ella quiere expresar ahí. Gracias, Ani. ¿Algún otro comentario? Ok, acá también quisiera agregar que estamos viendo elementos más allá del relato, como lo comentó Ani. Tenemos cierto contexto, tenemos la narración está hilada de tal modo que nos busca provocar algo.
hablando de este acontecimiento y nos hace sentir cierta tristeza a la hora de leerla, y además que ya recurre a otras cuestiones como parte de estos diálogos y otros recursos. Gina, adelante con tu relato, por favor. Sí, la clase. Comencé la clase de yoga preocupada porque no sabía hacer las posiciones o asanas. Pensé en observar a las otras asistentes y copiar sus movimientos. Nada me salía bien. La profesora corregía a todas con expresiones duras. Se acercó a mí y temblé. Por fortuna, un calambre en la pierna me salvó. Salí de la clase onírica de yoga para curar el calambre. Es todo. Muy bien, Gina. Aquí ya igual vemos elementos de narrativa un poco más breve, más condensada. Está la primera persona también. En una narración siempre es importante el punto de vista de quien está narrando. ¿Algún comentario en cuanto al texto de Gina? En orden, se seguiría Pilar con su relato y luego Alejandrina. Susi, ¿tienes levantada la mano para comentar o estás en fila para el relato? No, sería para el relato. Ok. Bien, entonces creo que nos vamos con el texto de Pilar. Adelante, Pilar. Perdón por no prender mi cámara, pero no sé qué ha sucedido con... Mi cámara no funciona bien con Zoom, entonces, si no se empieza a rayar, disculpe. Un día de lluvia. El sábado celebramos el cumpleaños número 60 de mi tía Arceli, hermana de mi madre. Aquel día llovió tanto que el centro de mi pueblo se inundó. El agua salía a borbotones de las coladeras y las calles y escaleras que suben y bajan hacia el pueblo se convirtieron en cascadas. En cada lluvia fuerte o no tanto, mi pueblo se inunda. Ya somos tantos que ese lugar en el que nací y crecí ya no resiste. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Aquí también hay que ver que uno de los objetos del ejercicio, algunos ya hicieron un cuento, un mini relato, una minificción, pero lo importante era ver como esta diferenciación. Acá vemos, por ejemplo, más un relato que un cuento porque no tiene como tal esta secuencia de planteamiento, de un nudo, de un desenlace, no hay como un cambio de la actitud de los personajes al principio y al final y no hay como tal una revelación. Es más bien una descripción muy buena, por cierto, acerca de la lluvia, acerca del lugar, acerca de las cosas que están pasando. ¿Algún comentario sobre el relato de Pilar? Ok. Vamos entonces con el relato de Alejandrina, luego seguiría Susi y luego Esther. Adelante, Alejandrina, por favor. Alejandrina, ¿estás por ahí? Ok, parece que hay problemas técnicos. Pasamos entonces el turno a Susi. Adelante con el relato, por favor. Sí, bueno, antes para que algunos no se confundan, como el dispositivo es prestado, por eso marca ese nombre, pero... Ok. Sebastián, sí, perdón, no lo aclaré desde un principio. Sí, no hay problema. Bueno, se titula Por la acera. Me encontraba caminando rápidamente sobre la acera, preocupado, angustiado, arrepentido. ¿Hace cuánto me había peleado con mi hermano?
Ya ni siquiera recordaba ni el tiempo ni el por qué. Había sido mi tía quien me había llamado. Algo le había sucedido y yo no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Por más que llamaba al celular, mi mamá no contestaba. ¿Por qué no contestaba? ¿Acaso ella tampoco quería hablar conmigo? Tal vez fue mi miedo, tal vez fue mi preocupación, el arrepentimiento, o simplemente fue una parte de mí que no quiso darse cuenta que la cera había terminado. No pude ver el auto que venía hacia mí. Lo último que recuerdo fue que al sentir el golpe fue el mejor descanso que había sentido en toda mi vida. Ok, muchas gracias. Aquí vemos como tal que el conflicto es la angustia, que en este caso el personaje siente por su hermano, y pues al final tenemos el accidente como un desenlace. Aquí ya estamos viendo un poco más de los elementos del cuento y no tanto de un relato. ¿Algún comentario que quisieran agregar sobre el texto que se acaba de leer? Ok. Entonces, nos vamos con Esther. Alejandrina, adelante, por favor. Te doy la palabra. Parece que no. Bien, nos vamos entonces con Esther y terminamos con Ana. Adelante, Esther. Sí, dice, en la oscura mañana subo y bajo intentando llegar a la hora, pero siempre algo me detiene. Alzo los ojos y veo subir al sol. El gallo ya no quiere llegar. ¿No lo entendieron? Ok, fue más bien una minificción, un cuento brevísimo, y sin embargo, más bien ahí, ¿podrías repetirlo, por favor? Porque también depende un tanto del contexto. Es que Pero bueno. como está bien borroneada, ya dice, en la oscura mañana subo y bajo intentando llegar a la hora, pero siempre algo sucede que me detiene. Alzo los ojos y veo subir al sol. El gallo ya no quiere llegar. Pues se me durmió el gallo. Sí. Siempre sueño eso, que se me duerme el gallo. Y voy subiendo en los camiones y nunca llego y ya veo amanecer. Una de las cuestiones que tiene la minificción es justamente el contexto. Creo que muchos de aquí estamos acostumbrados a esta cuestión como de que el gallo con su canto nos va despertando la mañana, ¿no? Ese sería como el contexto de este mini relato, mini cuento. Y sin embargo es importante señalarlo porque ahí radica también el chiste de la minificción. Es un poco más fina en ese sentido que el cuento, porque requiere de un contexto y también requiere que el lector interprete un poco más todavía lo que se está dando a entender. ¿Algún comentario que tuvieran acerca de el relato de Esther? Alejandrina. Pilar, adelante, por favor. Sí, bueno, pues sí es angustia, poniendo atención a tu sueño, sí es angustiante, ¿no? Que se te duerme el gallo. Pues me parece que sí, sí se entiende. La pregunta que hiciste fue, no lo entendieron, pero es que como que nos agarraste así en curva, sí se entiende. Ya ahorita en la segunda lectura lo hiciste como más calmada, como que le diste más entonación y sí, al menos sí, ya pensar en ese sueño o en ese relato, en ese mini cuento, sí generas angustia, pero déjame decirte que yo tengo gallos y créeme que ya ni los escucho, entonces mejor atiende a tu despertador y ya no sientas esa angustia. Saludos, hasta. Gracias. Olga, adelante, por favor.
Hola, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Sí. Sí, ok, bueno, comienzo. Tantas veces pasando por la misma calle, el único camino que me ha llevado a casa, siempre viendo las mismas caras, saludándolas. Buenos días, buenas tardes, y nunca noté a la viejita de la puerta de madera. Ahora que los vecinos me piden acudir a su sepultura, no sé qué recuerdo enterrar, si el de la viejilla que nunca noté o el de la mala vecina que he sido. Muy bien. Ahí tenemos ya algunos elementos del cuento. Es una historia cuyo final sí lo saca uno de onda porque no se lo esperaba. ¿Algún comentario que tenga alguna de ustedes o alguno de ustedes sobre el texto que acaba de leer la compañera? Una pregunta, Alex. Se me hizo muy interesante el relato de la compañera. ¿No cae más en la minificción? Hay un límite muy delgado y muchas definiciones de lo que es o no es la minificción, pero sí pudiera catalogarse dentro de una minificción por la brevedad que está encerrando. Gracias. Bien, terminaríamos entonces esta serie de ejercicios con Ani. Adelante, Ani, tienes la palabra. Listo, gracias. ¿Y tu grandeza? ¿Dónde está tu grandeza? ¿Sabes qué es? ¿A quién le importa, maldita sea, si somos tan diminutos comparados con la maldad? Hoy intenté observar las montañas, pero las de cemento que construían los hombrecitos no permitían verlas completas. Solo logré ver sus cimas. Mi abuelo decía que las montañas eran tan grandes y tan unidas que se tomaban de las manos para rodear ciudades enteras. Cada vez que despierto desde la muerte de ella, no logro dejar de pensar en su dolor. Ya sus ojos no me miran como antes desde que su hermana la asesinaron. No sé si siente pena, impotencia o rabia o miedo. El otro día me dijo que él no estaba hecho para cuidar a nadie. Yo le he tratado de explicar que no todas las mujeres moriremos igual. Solo se alejó. Su hermana se llamaba Magdalena. Trabajaba en un lugar cercano sirviendo comidas rápidas a los borrachos que frecuentaban los bares. Salía muy tarde. Su cabello era muy largo y su boca muy bien delineada. Le gustaban los vestidos cortos. Perfilaban bien sus caderas anchas. Una vez Esteban no la quería dejar ir. Le pedía que se cambiara, que así la irrespetarían. En este pueblo no sucede nada interesante, no te preocupes, le dijo ese día. Ahí quedé. Ok, Ani, muchas gracias por compartir. Aquí estamos viendo un relato un poco más complejo, con más personajes, más situaciones. La idea un poco de este ejercicio, bueno, la idea original era más bien analizar como el relato, como un núcleo que nos permite escribir un cuento, pero ya hemos visto a partir de los diferentes ejemplos cómo podemos tener desde una minificción en la cual a partir de unos cuantos renglones de menos de un párrafo nos condensa una historia en unas cuantas líneas y podemos ver cómo podemos seguir construyendo universos, añadiendo personajes y demás situaciones en esta parte de lo narrado. Una de las cosas que sí es importante a la hora de pensar un cuento es no olvidar nunca la unidad de impresión, en la cual tenemos que ver qué descartamos, qué cosas no decimos o qué cosas insinuamos. ¿Para qué? Para que nuestro lector o lectora siempre mantenga la atención al texto que está leyendo, mantener como estos puntos de intriga, no terminar de decirlo todo hasta el final del cuento. Y otra de las cosas importantes que se me estaba pasando, que cada elemento que pongamos
En la historia debe tener un porqué. Si mencionamos una pistola en cierta situación del relato, alguno de los personajes va a acabar disparándola, ¿no? Si mencionamos un clavo en la pared, alguien va a poner un saco ahí. Si mencionamos una hoja de papel, está por algún motivo. La unidad de impresión es algo que no se nos debe olvidar. Por eso mismo, cada elemento del cuento está ahí por algo y no podemos darnos el lujo, como en una novela, de poner partes accesorias, ¿no? Debemos ir atornillando un poquito más esta historia, ir atornillando más a los personajes y mostrar aquello que le pueda permitir al lector o la lectora seguir atando los cabos, seguir guiándose por su intuición y seguir construyendo esa otra parte de la historia que no está siendo contada en el universo del cuento. Sí, tenemos un comentario en el chat. Denme un segundo para abrirlo. Ok, tenemos un último relato de Rosa Isela. Dice que tiene problemas con la conexión. Lo voy a leer y con este ya terminamos los ejercicios. Me encontraba en mi cama durmiendo plácidamente, cuando de repente algo me hizo despertar. Sentí mi cama mojada, tal pareciera que me hubiese orinado. Sin embargo, no fue así, pues al levantarme, lo que escurría era sangre, muy abundante y olorosa. Era una hemorragia. En ese momento los nervios, el miedo y los pensamientos negativos me invadieron, pues hace más de 3 años dejé de menstruar. Ok. Ahí tenemos más elementos del cuento en un parrafito, ¿no? La cuestión de la sangre, la menstruación y demás. Y pues sin duda el final que es como golpe de boxeador, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Cortázar, una minificción bastante lograda, más allá de cuento minificción, porque como lo comenta Lucina, todavía condensamos más allá del universo del cuento. Haciendo una acotación y siguiendo el ejemplo de Cortázar, ya para también puntualizar un poco esta cuestión de la minificción, si la novela gana por puntos, el cuento gana por knockout, la minificción sería como el piquete de una abeja, algo todavía más preciso, más chiquito, más letal y más como justo en el punto donde tiene que doler, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente tema. Igual si alguien quiere hacer un comentario mientras paso la diapositiva a... Ok, llegamos al mundo de lo narrado. Una de las cosas que les comentaba al principio de esta sesión es que el cuento es una obra ficcional. Podemos basarnos en una historia real, sin embargo, siempre va a ser una reinterpretación de la realidad lo que estamos plasmando en el cuento. Cada lector o cada lectora se lleva una percepción diferente de lo leído. Ahorita, por ejemplo, tuvimos alguna retroalimentación en los relatos que se leyeron. El autor o autora, al momento de escribir, tiene una idea de lo que está narrando. Quizás conoce el escenario en el que se está presentando lo narrado, quizás incluso ya ha estado ahí. Finalmente es una invención de su parte. Y sin embargo, quienes leemos, o en este caso quienes escuchamos, no lo estamos viendo como si fuera una película, no lo estamos viendo como si fuera una fotografía. Tenemos que imaginar cómo son las cosas. Por ejemplo, en este relato del pueblo con la lluvia y demás, nos imaginamos, no sé, en mi caso me imagino un bosque, un ambiente más rural que urbano, y cada lector va nutriendo o reconstruyendo ese mundo del autor a partir de las experiencias que cada uno haya vivido. Aquí también es importante pensar como autor, como autora, quién va a leer lo que estoy escribiendo o hacia qué público va dirigido, ¿no? Finalmente, uno escribe por escribir, uno escribe porque le nace,
Pero también debemos hacernos esta pregunta: ¿qué efecto estético queremos que quede o que perdure en lo que estamos escribiendo? ¿Qué tipo de palabras vamos a usar para construir nuestra historia? E incluso, no sé, podríamos tener un cuento lleno de tecnicismos, lleno de modismos, lleno de palabras rimbombantes o muy intelectuales, que sin embargo muy poca gente lo va a llegar a entender, ¿no? O podemos tener también una historia muy sencilla con palabras quizás de uso más común y sin embargo construir a la vez un relato. Hay que compaginar una cosa con otra porque también hay cierto tipo de palabras que podemos usar que son precisas, que significan solamente una cosa y que si lo escribiéramos con otra, pues no significaría lo mismo. Recuerdo, por ejemplo, un cuento que estaba leyendo sobre un personaje que se va a vivir al mar, a un reino submarino, y mencionaba, por ejemplo, que los edificios de este reino submarino estaban hechos de nácar. Nácar es como una piedra marina que tiene cierto color, cierta iridiscencia como de arco iris. Uno tiene que saber qué es el nácar, evidentemente, para imaginarse este universo que está describiendo el autor del cuento. Podría usar otra palabra, pero sin embargo es muy preciso ese color o ese brillo del nácar y pues genera un efecto, ¿no? Hay que estar pensando un poco en ese tipo de situaciones al momento de construir el mundo de lo que estamos narrando, el contexto en el que estamos, el ambiente en el que estamos. También es importantísimo ver una cosa: el cuento que vayamos a escribir, si es bueno, si no lo dejamos en un cajón más bien y nunca lo mostramos a nadie, va a perdurar más allá del tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber una persona que dentro de 5, 10, 15 años lo va a rescatar, lo va a volver a leer y quizás muchas de las situaciones que planteemos en ese momento ya quedaron enmarcadas en una época, ¿no? También ahí dependerá de la intención de cada autor, de cada autora, ver qué tanto se queda en un solo contexto de un espacio geográfico, de un tiempo y una época específica, o qué tanto busca ir más allá y que el texto tenga cierta vigencia muchos años más adelante, ¿no? Son algunas de las cuestiones en las que uno piensa a la hora de estar armando todo este universo, todo el mundo de lo narrado. No sé si hasta el momento haya alguna duda, alguna pregunta al respecto con respecto a esta situación que estamos comentando. No. No, Ale, gracias. Perfecto, continuamos. No. Ok, vamos a leer un cuento de ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para ponerlo en PDF. Denme un segundo. Ok, tenemos el cuento Columpios. Es un cuento muy corto. Ya compartimos algunos relatos que más bien fueron cuentos, pero igual quisiera compartir esto para analizar un poquito lo que estamos viendo en cuanto al universo de lo narrado, en cuanto a la unidad de impresión. Vamos a leer el cuento y después compartir algunas opiniones. ¿Alguien se ofrece para leerlo? Yo lo leo. Adelante, Lucina, por favor. Nada más si lo puedes. Hacerlo No más sé, grande. por favor, si fueras tan amable. Libro El ataque de los zombies, parte 1500. El chirrido de los columpios, constante, rítmico, casi musical. Los juegos infantiles de la unidad en que vivimos eran así, enfrente de nuestra ventana. Así que nos enterábamos de cada risa y cada pleito y cada descalabrada solo por el sonido.
Desde la ventana apenas vemos los árboles que están junto a la resbaladilla. A unos pasos del sub y baja y de los mentados columpios. Pero con eso tenemos para enterarnos, como dije, de todo. A eso de las 4 de la tarde, los columpios se convirtieron en sinfonía, todos chirriando a la vez, con una extraña armonía en su desincronización. Y a veces, a eso de las 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana, es solo un columpio moroso, tardado, como si la persona a bordo tuviera sueño o pesara poco. Yo me indignaba. ¿Qué padre permite que su hijo esté tan noche en los columpios? Hay vecinos mala copa, perros sin dueño, incluso algún dealer. Todo mundo lo sabe, aunque todos finjan que no. Y el columpio solitario imita las cigarras, como tentando a esos y a otros agentes del mal. Una tarde al llegar a casa me encontré con la vecina de junto. Casi nunca coincidimos, así que, aprovechando que ninguna de las dos tenía prisa, nos pusimos a platicar. A criticar a otros vecinos, la verdad, y llegamos a la parte de la educación de los niños y todo eso. Aproveché y le solté mi manido discurso sobre dejar a los niños en el parque a altas horas de la noche. Ella, en vez de apoyarme de forma entusiasta, palideció. Yo insistí, describí el ruido, me porté empática. Usted que la tiene justo enfrentito de la ventana los debe oír más fuerte. Pero ella solo se mostraba cada vez más nerviosa. Al final se me acercó y me dijo al oído. Una vez, hace como un año, me asomé para ver quién era. Yo estaba segura que era la hija de Claudia, la muchacha de abajo. Ya ves que es una madre horrible. Y me asomé, te digo. Los columpios están justo enfrente de mi ventana. Se quedó callado un momento, pero luego continuó. Había luna y además acababan de poner los faroles nuevos. Se veía iluminadísimo, como cuando es de noche en las películas. Lo último lo dijo muy quedito. Un solo columpio, el de en medio, se movía. Me quedé mirándolo. Pensé que alguien se acababa de bajar de un salto y de pronto se detendría. Pero pasó como un minuto y el columpio no perdía fuerza ni se desviaba por el viento. Entonces mi marido me dijo que dejara de fisgonear. Reaccioné y desde entonces no abro las cortinas, aunque el columpio me despierte en la madrugada. Nos metimos a nuestros departamentos sin despedirnos. No sabía si creerle o no a mi vecina, pero de todos modos sentí el estómago oprimido. Esa noche, cuando a las 2 de la mañana me despertó el chirrido persistente del columpio, me acordé de que el marido de mi vecina murió hace cerca de 10 años. No me asomé. Muchas gracias, Lucina. Ok, aquí la idea de, voy a detener la pantalla. Aquí la idea de compartir este ejercicio es analizar un poco las cuestiones que ya comentaba acerca de qué diferencia un cuento de un relato y cuáles son sus elementos. Aquí, por ejemplo, alguien pudiera decirme qué es lo que cambia en cuanto al principio hacia el final de la historia. ¿Cuál dirían ustedes que es el conflicto que se está narrando? ¿Qué es lo que sienten los personajes? ¿Alguna opinión, comentario? No sean tímidos, tímidas. Pues Bueno, este es, perdón. tú adelante, Nayibe. Era Esther, ¿no? Ajá, sí. Adelante, Esther. Bueno, si me preguntan, la pregunta es ¿qué diferencia veo entre la estructura de un cuento o si es cuento o relato? Pues es que no tiene, bueno, a mí no, en sí no me gustó. Y el problema sería el ruido del columpio.
Y ya después reflexionando cae en cuenta que tal vez es un fantasma, pero no le veo un conflicto real o las partes de introducción, desarrollo y conclusión bien marcado, como que habla mucho y no dice nada bueno. A mí así me pareció, no sé, igual es lo máximo de la escritura en México y en el mundo, pero no me gustó. Gracias. Gracias, Esther. Lucina. Y es que justo iba a comentar de que si nos vamos, creo que sí hay una diferencia entre relato y cuento, pero abundar en ella sería motivo como de otra clase, ¿no? Creo yo. Pero aquí yo sí veo un conflicto, y si retomamos la postura de la tesis de las dos historias de este señor Piglia, ¿no? El argentino, que dice que un cuento cuenta dos historias, de hecho. Entonces, creo que aquí parece que nos están contando un cuento de columpios y nos están contando un cuento de fantasmas. Sí hubo un giro, y se me hace original el giro por la cotidianidad. Creo que aquí la cuestión del cuento es de que uno no se esperaba, pues que al final fuera un fantasma. Y eso nos hace, a mi punto de vista, caer en esa parte del giro que tiene el cuento, más no el relato. En stricto sensu, porque el relato, todo es un relato, o sea, una novela es un relato incluso. Pero hablando del relato y el cuento, pues un relato, contamos una serie de sucesos, y en el cuento hay como algo debajo del iceberg. Esa segunda historia que decía Piglia, que a partir de los cuentistas modernos, después de Edgar Allan Poe, pues se ha venido resurgiendo, ¿no? Ya se quita como la estructura muy clásica, y ahora vamos como con esa doble historia. Sería mi participación. Muchas gracias, Lucina. Olga, adelante. Perdón. Hola, sí, a mí, de hecho, a diferencia de la otra compañera, a mí me pareció como, no sé, como que ya desde el inicio donde mencionaba que se escuchaba el chillido del columpio en la madrugada, a mí como que me pareció como muy predictivo que iba a ser un fantasma. Ya nada más estaba yo esperando la manera en que iba a desarrollar la autora la aparición del fantasma. Y de hecho hasta me imaginé que iba a decir que asomándose por la ventana nunca había visto nada. Pero bueno, esa situación se la adjudicó a la vecina. Tampoco me gustó tanto, pero y sigo sin entender cuál es la distinción entre un relato y un cuento. O sea, no sabría ahí qué contestar. Ok, Alejandra, levantaste la mano. Sí, bueno, creo que cumple con todo lo que nos dijiste al inicio. Es una narración breve, es meramente ficcional, está ambientada en un lugar, enmarcada en un tiempo, tiene personajes. Lo que creo es que en mí no ha creado como ese efecto tensor. Yo no me sentí como queriendo descubrir qué sucedía con el cuento, porque como dice la compañera anterior, desde que dijo que el columpio se movía solo, era más que lógico que no era el viento. Entonces, desde ese momento, ella implícitamente nos está diciendo que había un fantasma. Creo que la historia es muy predictiva, sin embargo, está muy bien contada. Es predictiva, pero bien contada. Y lo único inesperado es que al final la persona que le aclara qué onda con el columpio, pues también está muerto. Creo que es lo que hace la diferencia con otros cuentos que precisamente relatan el mismo acontecimiento. Yo lo veo más bien como un cliché, esto del columpio que se está moviendo. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna otra opinión o comentario? Ok, aquí hay ciertos elementos, como ya lo mencionaron. Tenemos una estructura, tenemos cierta información que no se termina de decir. También algo que me parece interesante rescatar, aunque no lo diga implícitamente, la autora nos da a entender por la forma en la que está narrado que la protagonista tiene miedo, ¿no? Tanto miedo que no se está asomando a la ventana al final. También tiene este giro, como ya lo mencionaban,
acerca de que el esposo muerto de la vecina es quien desata la intriga y dice que mejor ni se asomen, ¿no? Y queda también como este asunto en el aire de qué onda con el esposo, ¿no? Que tampoco se aclara de si él se está pareciendo los columpios o qué está sucediendo. Quizá puede caer en un cliché. Aquí ya es una cuestión más de gustos personales. También hay que recordar un poco que en la literatura absolutamente todo se ha dicho, simplemente para tratar de no caer un poco en los lugares comunes, si es el caso, la habilidad del cuentista o la cuentista recae en cómo se cuenta o se vuelve a contar esa historia que ya fue contada miles y miles y miles de veces. Evidentemente, y ya de ahí dependerá el efecto que logremos generar en torno al lector o la lectora. Y ya por último, como para poner énfasis en la diferencia del relato meramente dicho con una sucesión de acontecimientos con un orden o sin un orden, el cuento pues es una obra literaria, apela a generar sentimientos en quien lo lee, apela a provocar algo, a hacer uso de la palabra escrita en prosa para poder tener una tensión, ¿no? Si lo logra o no lo logra, pues ya será una percepción personal, pero como autores, autoras, siempre debemos tener claridad en eso, ¿no? Quizás algunas de las opiniones vertidas sobre el cuento de Raquel Castro fueron un poco negativas. Bueno, nos servirá de ejemplo para lo que no queremos nosotros como autores o autoras reproducir, si es el caso, ¿no? ¿De qué forma escribirían ustedes la misma historia, ¿no? Sería un ejercicio interesante ver desde qué perspectiva lo abordamos cada uno de nosotros, ¿no? Quizás pudiéramos agregar más elementos, quizás pudiéramos decir que el columpio se mueve por otra cosa o darle otro tipo de giro, ¿no? Reinterpretarlo. Igual estaría interesante, yo creo que lo ponemos como ejercicio, les voy a mandar también a sus correos después una serie de ejercicios para que suelten un poco más la pluma o el teclado, dependiendo de dónde escriban, y ya estaremos viendo ese asunto. Vamos con otras de las cuestiones en cuanto a estructura del cuento. Tenemos primeramente un tema. El tema es sobre lo que se está escribiendo. Podemos tener un cuento de terror, un cuento de amor, una tragedia a partir de algo. Realmente hay pocos temas, ¿no? Es finalmente la condición humana, las emociones que tenemos, aparte de amor, desamor, venganza, ¿de qué otra cosa se puede escribir, no? Básicamente todo se ciñe se ciñe a esas emociones que tenemos. Podemos escribir sobre cualquier cosa, sobre un columpio que se está moviendo, pudiéramos escribir, no sé, sobre los insectos en un parque, podremos escribir una historia sobre un viaje, una historia sobre lo que se nos ocurra. La diferencia aquí para volver un tema, un asunto literario, es cómo vamos a lograr esa intensidad narrativa y que el lector se interese en eso, ¿no? Inclusive podríamos escribir una historia donde solo estemos comiendo cereal y volver eso un cuento bastante épico por todas las cosas que le ponemos y demás, ¿no? También hay que pensar en este sentido que muchas veces las cosas que nos parecen demasiado inverosímiles resultan ser las más reales. Ya no me quise repetir en los últimos dos talleres que he dado al respecto. Hemos visto algunas noticias, ¿no? Que pueden parecer incluso ridículas, pero fueron verdad. Me acuerdo, por ejemplo, de este asunto del mono capuchino que se escapó de una zona residencial de la Ciudad de México y que lograron capturar porque una vendedora de tamales le dio un bolillo, ¿no? Una cosa que nos puede parecer totalmente descabellada, pero que sin embargo está pasando. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Pues así como eso sucedió en verdad, realmente nosotros como cuentistas podemos tener la habilidad para tocar cualquier tema que se nos ocurra y hacer de lo inverosímil algo real, algo creíble. ¿Por qué? Porque el modo en el que vamos a contar eso va a hacerle creer al lector, a la lectora que es posible.
La habilidad entonces como cuentista radica en el modo en el que estamos contando una historia. Siempre hay que buscar eso, tener, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus palabras, cada quien tiene sus modos. Vamos a plantar en el cuento una parte muy pequeña de nuestra personalidad, pero vamos a tratar de plantarla de la mejor manera y que la gente se interese en el tema que le estamos narrando, ¿no? Ya sea el mono capuchino de Reforma, ya sea los columpios. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, otra de un sujeto que causó una explosión, un incendio en un edificio por meter un tamal al microondas, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que parece que no van a pasar, pero pasan. Entonces, en cuanto al tema, tendríamos como estas cuestiones muy básicas, pero finalmente podemos escribir, ya se ha escrito de todo, ya se ha hablado de todo, vamos a volver a hablar de todo, pero dándole nuestro toque personal. Nunca hay que perder de vista eso. Otra de las partes importantes de un cuento es el argumento. El argumento se refiere a lo que está tratando la historia. En este caso podría ser como una especie de sinopsis, si nos vamos más bien con el lenguaje que se usa un poquito en el cine, las series y todo este universo de lo audiovisual. Y también lo podemos definir como un conjunto de acciones. Si lo vemos con un ejemplo de la costura, el argumento sería como el hilo. El hilo o una serie de hilos con lo cual vamos a estar tejiendo la historia. Otro de los elementos importantes a la hora de pensar en el cuento es la trama, que muchas veces se confunde con el argumento. Si el argumento son la serie de acciones que conectan la historia, la trama sería la forma en la que esas acciones se van desencadenando. Cada acción tiene una reacción específica. Tenemos una estructura clásica. Planteamiento, en el cual se presentan los personajes, en el cual se dice de qué va la novela, cuál es el conflicto. Un nudo, en el cual mediante una serie de acciones los personajes van a tratar de resolver ese conflicto, y un desenlace o clímax, que es la parte donde se libera toda esa tensión que estuvimos generando desde el principio de la obra. La trama sería la forma en la que ordenamos cada una de estas serie de acciones, más allá de la estructura clásica de esto pasó primero, esto pasó después y esto pasó al final, ¿no? Porque no necesariamente debemos recurrir a un orden cronológico para contar una historia. Podemos empezar desde el medio y hacer un analexis, regresar hacia atrás y luego volver hacia donde nos quedamos. O pudiéramos incluso hacer lo contrario, ¿no? Imaginar un episodio futuro de lo que está viviendo un protagonista y regresar hacia el principio. Podríamos empezar desde el final, desde donde querramos. Y aparte hay que tomar en cuenta que también tenemos el universo de lo que están pensando los personajes, el universo de sus recuerdos y otra serie de cosas que hacen más rico este tejido, ¿no? Por eso la trama es la forma en la que cosemos todos estos hilos narrativos, pues cada quien sabrá la forma en la que los está acomodando. Y también hay que recordar que la forma en la que acomodemos cada una de estas secuencias de acciones va a repercutir en la emoción que va a sentir el lector o la lectora al momento de estar enfrente del texto que le pongamos. Eso en cuanto a la trama. Y ya para terminar la sesión de hoy, vamos con otro ejercicio. Vamos a tener un tiempo de 10 minutos. Vamos a escribir una historia a partir de palabras. Podemos escribir acerca de lo que querramos. La idea aquí es ejercitar un poco la parte imaginativa, ¿no? Tenemos dos columnas. Una columna con palabras concretas, otra con palabras más ambiguas. Hay que tratar de unir las columnas, ponerles verbos y generar una historia igual que les gusta un párrafo, 2 párrafos, y pues a ver qué sale, 10 minutos, y pues cualquier duda, acá seguimos y ahorita leemos el resultado de este ejercicio.
Alejandro, ¿es con cualquier número de palabras las que deseemos o solo cuántas? Perdón, no escuché. Sí, no es necesario que ocupen todas las palabras de la lista. Con que agarren unas cuantas, las que crean necesarias, es suficiente. Por ejemplo, pueden tener un gato en bicicleta, una playa distante, un niño inverosímil. Eso sería el embarazo. Ah, bueno, gracias.
Perdónale, me quedé sin luz. Hay que escribir una historia a partir de estas palabras. Así es. ¿Ser todas o solo algunas? Solo algunas, las que creas necesarias. Ahora sí que hay que echar a volar un poquito la imaginación y ver cómo conectamos una columna con otra, poner los verbos necesarios, adjetivos, lo que haga falta, y a partir de ahí construir una pequeña historia, 2 párrafos máximo para compartir. Gracias. No hay de qué. Yo... Ok, ¿alguien ya terminó el ejercicio? Queremos ver sus creaciones. Sí, yo, Gina Ortiz. Adelante, Gina, por favor. Sí. Era un gato que sufría de melancolía. Hacía años que no lograba ver el cielo rojo que aparecía justo un instante antes de que la luna saliera e iluminara la playa con su iridiscencia. El culpable de esta situación era un poste que la compañía de luz había puesto justo frente a la ventana del gato. Es todo. Muchas gracias, Gina. ¿Algún comentario acerca del texto antes de pasar con Lucina? Ok, adelante, Lucina, por favor. La playa es un paraíso por autonomasia. Muchos ahorran toda su vida para en su retiro vivir cerca de ella. Otros nacimos a unos pasos y huimos del lugar. ¿Cómo olvidar la luna, eterna confidente alumbrando su reflejo en el amplio mar? Alumbrando el poste de la esquina, desde el cual gotea la roja melancolía de algún valiente que con sus propias manos su última vista panorámica de la playa truncó. Muchas gracias, Lucina. ¿Algún comentario antes de pasar con Alejandra? Ok. Alejandra. El texto se llama El mar hurtador. Allá en la gran playa del sur había un gato rojo que observaba al melancólico niño. Se imaginaba los pensamientos del pequeño mientras éste tan solo miraba el mar que había hurtado su bicicleta. Qué bonito es el mar, un pensamiento del gato contrario al pensamiento del niño. Entretanto, en ese instante llegó la lluvia y fundió las lágrimas del niño con las gotas dulces. El chofer del bus paró. El pequeño, antes de subir, volvió a mirar con tristeza el lugar para lanzar un suspiro profundo mientras era observado por el gato en la palmera. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre el texto, algún comentario? Ok, entonces Aura María, Susi y luego Esther. Adelante, Aura María. Hola, bueno, el mío es cortito. La media luna se reflejaba sobre la playa. El niño observaba la iridiscencia con melancolía. Se preguntaba si era su madre sonriendo. Después de todo, ella vivía en el cielo. Muchas gracias. ¿Algún comentario?
No, ok, en orden Susi, Esther y luego Rosario. Adelante, Susi. Testigo. En algún lugar de la ciudad había un gato en el alféizar de la ventana de collar rojo. Mirando a través del cristal, curioso, al niño sobre la bicicleta y al chofer que le hablaba y seguía muy de cerca. El niño lucía preocupado, pensó el gato. Entonces el chofer bajó del vehículo, se mostró grande y firme como un poste. Tomó al niño de los brazos y comenzaron a forcejear, hasta que en el último instante el chofer logró someter al pequeño y lo introdujo al auto. El gato, ya erguido, alerta, pensó en el hurto, pero cuando su dueña siempre mencionaba el hurto a sus hijos, lo hacía con cosas materiales. Observó la bicicleta brillante bajo la luz de la luna, que permanecía ahí. Por lo tanto, el gato se desperezó y bajó tranquilo del alféizar de la ventana, ya que para él no había sido un hurto. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este texto? Ok, seguimos con Esther, Rosario y luego Olga. Adelante, Esther. Bien. Dice, rojo instante de la luna azul, que enamorada de una estrella se vuelve cada noche. Perdón, deja leerlo bien. Es que está todo rayado. No sé cómo lo hago, que todo lo rayo. A ver otra vez. Rojo instante de la luna azul. Rojo instante de la luna azul enamorada de una estrella. Es entonces cuando la noche ya no es negra, es carmesí. No siempre es así. Ese instante a veces es rojo, morado, verde, amarillo, y es tan lejano que la luna tiene que cerrar un ojo para verla bien. Por momentos no sabe si sigue ahí. Clavada en el cielo, angustiada, no puede alcanzarla. Sueña con tomarla entre sus fríos brazos para ya no ser azul, sino ser un rojo instante. Muchas gracias, Esther. ¿Algún comentario? Ok, vámonos con Rosario, luego Olga y luego Pilar. Adelante, Rosario. Gracias. Aunque la playa fue el último lugar donde te vimos, mi mente te evoca cada instante. El mismo instante en que la luna irradiaba melancolía, un niño salido de quién sabe dónde me tomó de la mano. Me apretó con la misma fuerza que uno aprieta lo que no quiere dejar ir. Su rostro, la mismísima cara de un gato que implora cariño, hurtó mi corazón. Cómplices, me ofrecí ser su chofer. Desde entonces viajamos en la bicicleta roja que me regalaste. Gracias. Gracias, Rosario. ¿Algún comentario sobre el texto? Ok, nos seguimos con Olga, Pilar y luego Miguel. Adelante, Olga. Comienzo. Todos cargamos una gran vergüenza. Por ejemplo, yo nunca aprendí a andar en bicicleta. De niño, en vacaciones, el chofer de papá, Jaime, intentó enseñarme, pero nunca lo logró. No fue buen maestro, o yo buen aprendiz. Pensé que esa sería mi única vergüenza. Hasta hoy, que no sé qué hacer con este jarrón rojo. ¿Cómo le digo a la familia de Jaime que aquí yace su padre, su esposo o su hermano? ¿Cómo les explico que preferí estamparme con el poste que lo mató por salvar a mi gato? Ahora tengo dos vergüenzas, que bien resumiría a una. No soy buen conductor ni buen aprendiz. ¡Ay, me faltó una parte, maestro! Es que rayoné. Ya no la digo, ¿verdad? Adelante, por favor. Ay, bueno, es que dije, ¿cómo les explico que preferí estamparme con el poste que lo mató por salvar a mi gato? Ni la luz de la luna me bastó para verlo, y los fuegos artificiales de la playa fueron suficientes para distraerme. Ahora tengo dos vergüenzas, que bien resumiría una. No soy buen conductor ni buen aprendiz.
Fin. Muchas gracias, Olga. ¿Algún comentario sobre el texto? Ok, Pilar, Miguel y luego Ana. Adelante, Pilar. El gato que está triste y azul, nunca olvida que fuiste mía. La canción sonaba y resonaba en mi cabeza. Comencé a sentir melancolía por aquellos momentos que pasamos juntos. Así que tomé mi bicicleta y pedaleé hasta ese lugar, nuestro lugar, la playa, para ver la luna en todo su esplendor, grande, luminosa, y solo pude llorar como un niño por tu recuerdo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. ¿Algún comentario, opinión? Ok, Miguel, Ani y Alejandrina. Adelante, Miguel. Gracias. No logro enlazar muchas palabras, pero bueno, el gato aparecería después. Esto se titula Piromanía, también está basada en un hecho real. Ocurrió en Guadalajara hace muchos años, de unos niños que se trasladaron de Tecalitlán a Guadalajara. Resultó agresiva la ciudad a los 4 niños. A nadie conocían. Caminaban demasiado para llegar a la escuela. No tenían con quién jugar. Las vecinas por cualquier cosa les gritaban, los regañaban. Los adolescentes se burlaban de ellos. Incluso llegaron a atarlos al poste de la luz, donde permanecieron un buen rato gritando hasta que los escuchó su madre. Nada de la vida apacible que dejaron atrás. El cerro pegado al pueblo, los juegos con los vecinos y compañeros de la escuela, hasta la comida. Recordaban con frecuencia la ocasión que su papá cazó un venado y probaron esa carne deliciosa. En fin, ahora prevalecía el tedio, el aburrimiento y hasta el miedo, lo que podía ahuyentarse con la propuesta de Porfirio, uno de los niños. Y si vemos cómo trabajan los bomberos, quememos la casa. Ok, muchas gracias, Miguel. De nada. ¿Algún comentario? Gracias a ustedes. ¿Algún comentario sobre el texto que nos acaba de leer el compañero? Ok, seguimos con Ani y parece que terminamos con Alejandrina. Adelante, Ani. Bueno, un instante, tan solo un instante, se detuvo frente a la puerta corrediza del balcón. Me miró y dio la espalda con la indecencia que lo caracterizaba. De pronto empezó a aullarle a la luna. No era él. Estaba poseído por la melancolía de haber perdido a su madre humana. Pobre mi gato. Y pensar que él es el único que puede verme. Muchas gracias, Ani. ¿Algún comentario sobre el texto de la compañera? Ok, si no, terminamos este ejercicio con Alejandrina. Adelante, Alejandrina, el micrófono es tuyo. Gracias. Espero que ahora que ya lo he arreglado. Mi texto dice, es domingo, el niño se levanta tempranito y corre al encuentro de su abuelo. Abue, levántate, ya es tarde. Prometiste llevarme a andar en bici. El abuelo lo mira hastiado, no sabe cómo sacudirse la promesa hecha en la víspera. Mira hacia afuera y constata que el día está resplandeciente. La playa tranquila y el mar iridiscente invitan a pasear un poco. Sin embargo, el abuelo preferiría quedarse echado todo el día, sin moverse, rumiando su melancolía y obsesiones. Cada día se siente más solo. Extraña a la mujer que ya lleva muerta más de 10 años. El niño lo mira desde su pequeña altura, entusiasmado y expectante. La bicicleta roja espera recargada en el poste, aburrida, esperando el instante para ser utilizada. Los minutos pasan. La decepción del niño se torna en idea contundente. El abuelo no lo acompañará. El pequeño sale y se sienta junto al gato. Comienzan a jugar. El niño se siente feliz. El abuelo dentro de sí mismo se solaza en su soledad. ¿Se escuchó? Perfectamente, Alejandrina. Gracias. Sí.
¿Algún comentario sobre el texto de la compañera? Ok, la idea de este ejercicio y de otros tantos es que sirven como una serie de detonadores, ¿no? Muchas veces queremos escribir, tenemos ganas de escribir, pero no necesariamente sabemos sobre qué vamos a escribir o cómo empezar a escribir. Esto, unir una serie de palabras, puede ser un buen pretexto para soltar la pluma, para empezar a tejer una historia si es que no la tenemos ya en nuestra cabeza. Otro ejercicio bueno sería tomar un periódico, alguna noticia, y contar el suceso desde la mirada de otro protagonista, ¿no? Un accidente en la calle, contarlo desde el punto de vista de quien se accidentó, de alguien que iba pasando. No sé, incluso algo más banal como la entrega de un premio a lo mejor de la farándula, una cosa así, narrarla desde el punto de vista de quien está recibiendo el premio, ¿no? De un camarógrafo, de alguien que vive cerca. Son solo ejercicios para soltar un poco la pluma. Hemos terminado el día de hoy la sesión. Les estaré mandando a sus correos algunos ejercicios más y también algunos textos que puede leer como para afianzar más esta parte teórica. La idea, porque ya no tenemos tanto tiempo como en talleres pasados, es hacerlo un poco más práctico. Un poco más práctico, más sencillo, para aprovechar un poco el tiempo que tenemos. Igual les estoy dejando aquí mi dirección de correo electrónico, aparte del de Sembrando Voces, que ya lo tienen, pueden escribirme ahí si tienen alguna duda. Igual está mi teléfono celular, por si quieren mandarme WhatsApp, llamarme o cualquier duda que tengan, estaré a su disposición. No tengo problema con el horario realmente, nada más si no escriba muy noche. Pero sí, les estaré mandando eso por correo. Si están todas y todas de acuerdo, estaría generando un grupo de WhatsApp. Ya igual en su registro nos dejaron sus teléfonos. Si alguien no está de acuerdo, pues manifiéstelo ahora, porque si no va el grupo de todos modos, ¿no? ¿Y qué más iba a decirles? Ah, sí, tenemos 3 semanas este taller, pensando un poco en la antología impresa. Los invitaría a que si ya tienen la idea de un cuento que quieran que sea publicado, vamos a trabajarlo en estas 3 semanas, vamos a pulirlo. Mientras tanto, ya tenemos algunas herramientas con las cuales empezar. La cuestión es que si ya tienen la idea, empiecen a trabajarlo y a partir de las siguientes 2 semanas que nos queda, vamos puliendo, vamos viendo qué se corrige. Si no tienen una idea todavía, no se preocupen, están los ejercicios, a partir de ahí quizás pueden encontrar un poco más de inspiración para empezar a generar esa obra que sería publicada en la antología. Y pues nada, con eso terminaríamos la sesión de hoy, siendo las 7:01. Si tienen alguna duda o algún comentario, adelante, el micrófono está abierto, les escucho. Maestro, ¿dónde puedo anotar mi asistencia? Ok, en un momento les mandamos otra vez el formulario. Es una página de Google Form donde vienen algunos datos. Les recuerdo, para los que acaban de iniciarse en estos talleres con nosotros, somos beneficiarios del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y entonces necesitamos llenar estos formatos por cuestiones estadísticas y de alcance del programa. Así que les agradeceríamos que lo llenen, ¿no? También recordarles que estamos en sesión híbrida. Conseguimos espacio en Pilares de Atlampa, en un centro cultural que está en la colonia del mismo nombre, sobre el eje 2 norte, antes de llegar a Circuito Interior. Si son de la Ciudad de México y están sus posibilidades acercarse, pues también los estaremos esperando en este espacio para tener un poco más de convivencia más allá de la cámara. Son bienvenidos y bienvenidas. El correo es en minúsculas todo, ¿verdad? Así es, Esther. Ok, gracias. Y si tenemos un cuento, lo mandamos allá al de Sembrando Voces. Así es, Esther, mándalo al correo, o si quieren a mi teléfono, a mi correo, mándenlo a donde gusten. Realmente
Cualquier medio los estoy leyendo. Ok, gracias. ¿Qué extensión debe de tener el cuento? Ok, para efectos de la antología, vamos pensando en unas 5 cuartillas, más o menos. Gracias. Alex, 5 cuartillas de doble espacio, Arial 12. Correcto. Va. Márgenes normales, los de por default. Así es. Gracias. Miguel, ¿tienes alguna pregunta? No, no, está claro. Muchas gracias. Bien, pues entonces si no hay ninguna otra pregunta o duda, terminaríamos la sesión de hoy. Bueno, no, más bien mañana temprano les estaría mandando los ejercicios y la parte de la teoría que les comenté. Y pues nada, cualquier duda que tengan, cualquier texto que quieran trabajar, ya saben mis medios de contacto. Y pues un placer como siempre estar con ustedes en este espacio, tanto físico como virtual. Gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.